Buenas, locos del naipe. Leo Margetts no deja de emocionarnos en el main event de las World Series of Poker. Tras un quinto día dominado con maestría, nuestra campeona afronta esta nueva jornada con un stack de 2,8 millones de puntos, es decir, 56 ciegas. El número de contendientes se ha reducido considerablemente, solo quedan ya 199 jugadores en pie de los 10.000 que iniciaban andadura hace casi ya una semana. Leo aún no lo sabe, pero este nuevo día va a comenzar en mesa televisada con toda la atención del mundo sobre ella. No ha dormido mucho, como probablemente muchos de sus rivales, pero cuenta con los valiosos consejos del coach del team, Stefan Mateu. El apoyo del entrenador será un factor clave para seguir avanzando. Antes de la reanudación, nos reunimos con ellos para una última puesta a punto. ¡Vamos, Leo! All right. So? Didn't sleep much, but I knew it was gonna be part of the grind. Yeah. Better than yesterday? Yeah, better. Yesterday I fell asleep pretty fast. So you slept how long? Like 6. okay, good. So yesterday went good. I mean, It was the first time I risked my tournament life for the first time. I mean, I went all in several times, but against shorter stacks. when was it? After the dinner break or before? Because I went with Jacks versus Ace King, that weird hand that Greg Merson, you know, he never opened races, right? okay. So he limped Ace King. No, he limped in the button. Okay. So I made it 5 blinds in the small blind with Jacks. And the big blind raised to 13 blinds. How deep were you? Like 33 40? blinds. 33. Okay. So I went all in and he tanked a bit, and I mean, it's a cooler. He called with Ace King, and it was so, so tense, but high. It was a high emotion, and at the same time, some friends told me, said, "Oh, you were so chill," and I'm like, "Really? I didn't, I was." Good. I was obviously you are super happy. I was super happy, but you are not gonna let the emotion overwhelm you. You need to keep going. It's not the end of the day, I mean, I remember smiling and like celebrating a bit. I felt like, I mean, it's a victory. You wanna celebrate, but even if it's a flip and it's not something that like not much I could do except for you made your decision and then you. Yeah, but happy that until day 5 I didn't have to risk my tournament life. Yeah. Which is something you Yeah, probably it's not only very can do common, in the yes. main event. Correct. Long way to go, like day 5, it seems like we've been playing for ages and it's the halfway through. Yep, exactly. So what about today then? My goal is, as it's been from the beginning, to be proud of myself, enjoy the uncomfortable moments. I even wrote it in Insta this morning, like I wanna embrace those difficult decisions that are part of any sport that you play at top level or activity that you play in a competitive way at top level. It's not gonna, there's not such a thing as always easy, right? It's super nice when you just know if you what to do, but there are sports where you don't know. Yeah. You can be super competent and we don't know everything, and then when you accept you don't know everything, you manage to enjoy those moments. Great. And yeah, I say it and I get the goosebumps because I mean, that's the one thing we've been talking about for the last 4 days. Yes. That thing, and you've carried yourself this way in a great way so far. It's funny. No? Don't you think it's weird that in a way it's as if I needed to talk to you? Like I remember the day I called you. We weren't. Yeah. No, and it was, and I remember we talked about it, like when we actually went into that topic, that when I told you, what about trying to be okay with all the uncomfortable moments? It would it's like, little light, It's unconsciously. went up with you. Unconsciously, I think I needed. Yeah. I went in search of what I needed, because sometimes you need it, but you cannot make the click yourself. You need someone that makes the click. The fatigue is there, right? Yeah. Like, it's 6 days plus what we've been grinding before, but as you said, it's me and the fatigue is for And me. same question as yesterday. I mean, I looked at everybody's face yesterday when they sat down. I look like a did you fucking notice? panda, dude. It's like, no, but I mean, you feel tired. Sam is super tired also.
But look at everybody else at the table. I mean, yesterday they looked like zombies. Everybody was like this, like putting the chips out. And, you know, obviously everybody's tired. So yeah, so you keep your goals in check. You know, yeah, you have set your goals and you keep that in mind. And that's basically aligned with that too. Yeah. Awesome. All right. Ready to go, huh? Yes. Good luck, Leo. Thanks, Good Deb. luck. Buah, qué bien me siento hablar con Steph siempre. Es como que con él ordeno mis objetivos, mi intención. Buah, muy cansada, pero bueno, estoy cansada yo y están también cansados mis rivales. Y además yo tengo ventajas, son muchos años de experiencia. Y sé que son muchos años de experiencia y sé que tengo un mental muy fuerte. A ver, qué mesa... Hostia, tiene pinta de que es TV Table. Bueno, en realidad me lo medio esperaba. 629 is this one? 629. I got table C. What's the name? Leo Margets. Margin. Yep, you're over here, seat 5. 4 and 5, yep. Perfect. Hi. How are you? Good, thank you. Leo Margets. Perfect. Perfect? Yes. Okay. Yay. That's awesome. Hey. Buenas. How are you? I'm okay. Nice to see you. Yes. Uf, la verdad que estaba cansadita, pero ya noto la adrenalina. Mezcla de adrenalina, ilusión, ganas. Hostia, día 6 del main. All right, dealers, at this time, if the players have not shown up, let's crack the bags, dump the chips out in front of the seat. Es un día en el que voy a tener que adaptarme mucho porque este deep run en el main para muchos jugadores es casi ya life-changing. We're going to carry on with level 25, 30,000 small blind, 60,000 big blind, 60,000 big blind ante. I'd like to wish you all the very best of luck here today. Dealers, please, shuffle up the field. Estar en el día 6 del main event implica que para muchos jugadores ya es el momento más importante de su carrera. Y es crucial detectar qué rivales son más susceptibles de verse abrumados por esta situación. Es que quedamos poco más de 200 players y los premios son ya enormes y la potencialidad de seguir adelante en el torneo más importante y prestigioso del mundo puede jugar una mala pasada en el temple de muchos de mis oponentes. Pero bueno, en este sentido me siento con mucha ventaja. Me encuentro preparada para lo que venga. Lo único que me importa en realidad es seguir jugando bien, lo mejor que sé, razonando por qué tomo cada decisión y sin mirar más allá de la mano que estoy jugando en ese momento. Va, focus. Bill abre la mano, parece que es un jugador recreacional. Tiene un stack enorme, eso sí. Y bueno, aquí mis damas van a querer racear, seguro. Creo que un race por 3 es lo estándar. Funciona bien. En la mesa también está Esther, es una jugadora regular que lleva muchos años en el circuito. Y con mucha alegría el botón va para adentro. ¿Cuántas ciegas son? 730k. A ver qué hace Bill. Son bastantes ciegas, pero bueno. Mi decisión está clara. A ver si foldea Bill. Sería una putada que Bill raceara, la verdad.
Va, perfecto. It's 600, no? Oh, very, very easy. Like 6. Yeah. Va. I call. Col claro y... Two hands. Are you kidding me? As dama tiene... Bueno, va. Todos sabemos la carta que no queremos que salga. Va. Hold. Venga, botazo importante. Primera mano que juego en la TV Table. Primera mano. I think I'm supposed to rip that. Like, am I supposed to? Va. Ahora ya... Nada que hacer. Esto es la parte que no puedo controlar. I just, he very scared me. I don't know why. Yeah. Oh my god. Bueno, It's real What? life. Is it real? pinta bien. It's fucking real life. Pero bueno, You have va una spade. roja. It's gonna be red. First, It was a spade. Oh my god. Give us one more spade. One more fucking spade. Let's go. Siempre se pasa un poco mal. Shamu, spade. I don't really care. oh my god, there you go. Thank you. Always a sweat. I want to see you. I will. The heart rate 195. But it's more enjoyable with a sweat. Yeah, good playing with Here, I want to see here. You. I can tell you how much. spades. Good morning. Spades. Good game. GG. Yeah, good. Good time. Unbelievable. Kings. Set. Queen. Set. But not as big as his H-Jack or something. What's the rule on Cowboy Paul needs I to mean- know the rules again. It was easy He for didn't me to hear get you. away from it, but You weren't very I was just clear. saying that he didn't have many. Even if I think even if he doesn't shove, right, it's not the best spot you wanna find I yourself. don't know. I'll just. Bueno, hablar con los jugadores a veces te puede dar un poco de info. Hostia, otra premium, madre mía. $120. Give me a trade first. You too rich. Cute when she raises. I don't know. Dos manos, Baby. It's hard to- cada cual mejor. She goes one thief, and then cute smile. That's how you do it. You try it. You know when you went all in, went all in, you're trying to hit it in a cute way too. Y le llega a Bill, la hacía grande. Me paga bastante rápido. I don't know about a mixed game class, but I do like mixed game with this game. This game's a little more. Bien, chequea y aquí sin duda voy a vetear. Sí, voy a tibetear el 100%. Y quizás a modo explo podría aumentar el tamaño que haría normalmente. This table is very dangerous. Two hands, back shoot. Oh, okay. That's why I'm here. Al ser consciente que me enfrento contra un rival recreacional. Bueno, foldea. If you watch the stream, you're gonna. What? I'm gonna be upset. No, very happy. Very happy. Good. Ardiezov está claro que no es una mano increíble, pero sí es suficientemente buena para abrirla. Es posiblemente el peor as offsuit que jugar en esta posición. Y a ver si la mesa respeta mi subida o me aprietan. To start, you can push your cards a little bit further up. Perfecto.
lo mejor que podía pasar. Robar las ciegas me parece estupendo. Es importante también intentar ver cómo cada rival se adapta al hecho de estar en una mesa televisada, porque hay gente que se vuelve como loco y otros en cambio nitean muchísimo. A cada uno le afecta diferente el hecho de saber que sus amigos, su familia va a estar viéndole en casa. La presión es diferente en cada jugador y afecta de forma distinta. Me enfrento a una apertura de un jugador en early. Con una 7 de diamantes puedo pagar, pero también puedo tribetear. Sí, creo que me gusta más la línea agresiva, asegurarme que voy a jugar el bote heads up si paga, sin que se unan las ciegas. Y aplicando más presión a mi rival. En este punto del torneo hay que detectar a qué jugadores puedes aplicar máxima presión porque ellos no quieren hacer los botes grandes. No sé si es el caso, pero voy a intentarlo. Porque el póker se trata justo de eso, de poner a los rivales en situaciones incómodas, de forzarles a vivir situaciones que ellos intentan evitar. Paga, pero desde luego no está muy cómodo. Puede ser por la presión del momento o por el tipo de mano, no lo sé. Es un flop bastante bueno. Tener una apuesta de continuación pequeña con el 100% de mi rango. Sí, creo que un quinto es suficiente. Más espero 0 check raise de mi rival. Y bueno, sí tiene algunas X mejor, pero también tiene manos peores a las que les rasco al menos una apuesta. Sí. A ver, también... Sí, bueno, no quiero ser resultadista. Pensar que también habría podido chequear y dar carta gratis a las Broadway Suite. Pero bueno, en fin, la Sibet nunca va a estar mal. No, you don't know in Taiwan. I bet you I know. Really? I watch everything. Yeah, I don't really know. Even at the World Series, I just been taking it day by day. I haven't really found that. Yeah, so. Yeah. Just have a black number at the end of the year is my thing. Más 7 off es una mano suficientemente buena como para hacer un OR en el cutoff y más en una mesa en la que de momento no estoy viendo mucha agresión. Y botón parece que paga. Cuando solo paga el botón descarto manos fuertes. En botón contra cutoff. Sí. No es un flop malo, pero voy a tener muchísimo check en este spot, estando OP, más aún contra un jugador que me cubre bastante. Vale, check, check.
Y ahora tengo una decisión entre seguir chequeando o empezar a betear. Mi mano es bastante close. Aunque bueno, tras su cheque en botón tengo bastante claro que ahora mismo tengo la mejor mano. Pero lo que no tengo claro es si mi mano rasca más beteando turno, haciendo check y dejando que mi rival se invente cosas. Tampoco tengo claro si es el tipo de rival que va a hacer eso, así que creo que lo mejor es apostar. Eso nunca va a estar mal. No muy grande. Para que siga pagando con algunas pockets medias. Bueno, botecillo que nos llevamos. Not bad. Buah, primer break del día. No, we are leaving. I think we're leaving. 1:30. You change the table? Yeah. You guys move the stacks? Yes. Where we move? I don't know. No, but we keep the same table. Everybody. Sí, no. Go to the same table. We're just not going to be on the TV. Intentan rotar al máximo la mesa televisada porque de alguna forma es injusto que estemos muchas horas los mismos jugadores, porque al fin y al cabo no dejas de exponer tu juego y es info para tus oponentes que están siguiendo la acción. I need some racks. It will show the table already. I don't know, but he's like, we'll move all your guys. You guys moved it, but which table? 629. Is where? There. 629 is over here. If y'all rack up, you can follow. Así que bueno, misma mesa, pero fuera del set de televisión. Yesterday we moved them 4 inches. Tengo que recoger todos mis bártulos. Pues, literalmente parece que haya venido con la casa a cuestas. I have too much stuff to carry. Can I carry something for you? No, I don't think you can either. You are. No, I manage. It looks like I carry my house, eh? Thank you. Ciao. Estoy contenta de que nos saquen de la mesa televisada. 4-3. No tanto por el hecho de exponer mi juego ante todo el mundo, sino porque requiere mucha más adaptación. Porque cada rival modifica su juego de forma única en la TV Table. Es una variable que afecta de manera completamente diferente a cada uno. Hay quien se vuelve más conservador por miedo de que le ven hacer una cagada en su casa, o quien decide que es su momento de gloria y va a querer ganar todos los botes. Y ese esfuerzo extra por ver cómo afecta la TV Table a cada uno cuesta mucha energía. Bueno, ya instalada la nueva mesa, más o menos. Y a desconectar lo que queda de break. Hey. Second. Sure. I know you're like crazy. Okay, girl. You've been in this game forever. This is like the dream. This is what we're all waiting for. Talk to me about where you're at. Where are you at day 6? What are you thinking about? Very grateful to be here. You know, in our lives, how many times we're gonna be able to play at day 6 of the main, but just enjoying trying to play every hand the best I can, because then you know you can be tempted to think what if, you know, and think too many in advance. But it looks so far, but it's halfway through the main, so still a long time to go. Just focusing on every hand, really. And one more thing, you came, I think, from the feature. You just got your table moved. Is it a little bit nicer when you get off the feature table? Yes. One, because it's very hot and I like to play with my hoodie. And then, well, not particularly this one, but in general, you need to put more energy into figuring out how our players leveling themselves to the feature.
because people change, so it's a bit of extra energy. But yeah, I hope I'm back because that will be very good news. But in 4 days. Good luck. Thank you so much. It's good to see you. You look amazing as always. I was like looking at your biceps, like your hair. I'm like, she hasn't aged a day. Not a day. Thank you. Bueno, me he negado a muchas entrevistas estos días, pero la verdad que Sara es un encanto. Y la conozco desde hace siglos y me ha apetecido dedicarle unos minutillos. Al final también están haciendo su trabajo. 162 jugadores left en el main event. Bastante loco. Bueno, va. Vuelta a la mesa, vuelta... ¿Dónde está mi mesa? Ah, qué bien que estabas por aquí. A desubicarme. Tengo curiosidad por ver si cambia mucho la dinámica ahora que estamos fuera de la mesa televisada. This table is so much lower. Yeah. I mean, in the other one... 40,000, 80,000, 80,000 dealers, please shuffle up and deal. Actions here. Water, turbo. Do you have a sugar free, please? Anything? Anything? Raise 160. I'm sorry, 180. Raise is 180. Abre fil. Es muy tentador trivetear esta mano, pero con un stack de 35 ciegas que tiene mi rival, creo que prefiero pagarla. No lo tengo claro. Sería una putada que fuera all-in. La verdad que me gustan las dos líneas. Hasta ahora he estado optando por la línea agresiva siempre que he tenido una decisión. Y creo que aplicar presión es una variable que suma. Así que sí, voy a trivetear mi mano. Raise 510. Me gusta observarle, a ver si saco algún tipo de información, ya no solo para esta mano, sino también para el futuro. Se muestra súper incómodo. ¿Pero pueden ser los nervios de querer acción? No lo sé. Mierda. No voy a snap foldear, pero mi mente he foldeado en el segundo que he escuchado Lynn. Pero me apetece hacerle pensar que tengo una decisión un poco complicada. 3.2, ¿no? También para beneficiar a mi imagen. Si es snap foldeo, sabrá que lo estaba haciendo de farol. You know, approx. Yeah, okay. I'm sorry. You got 1, 2, 2, 5. Just under 3. Bueno. Super respect. En fin. Super, super, super. Sí,
Le quiero hacer pensar que ha sido una decisión dificilísima. 40 on the stick. 老板，帮我弄一杯水。 1.5, yeah, you do have her covered. Her pet total was 9. Good luck, okay? GG, I said. I said, good luck. Yeah, I believe in you, okay? Va, vamos, vamos. Confidence, okay? You got it. Ha caído eliminada Esther y creo que soy la última mujer en pie. You're the last woman in. Why? I don't know. Algo que para mí es sin más, pero Thank you so much. You're going to be ¿Sí? flying 80-80. I was already many years ago. One time. de hecho creo que es la segunda vez que soy la última mujer en pie en el main event, en el 2009 y ahora. Pero bueno, no era ese el objetivo. Tenemos otras pretensiones. Me abre Phil en SB, le ha llegado la mano limpia. ¿Podría reisearle? Es un buen combo, pero no me hace falta estar equilibrada contra un jugador recreacional. Así que voy a pagar. Heads up. Y buah, vaya flop. Parece que va a seguir apostando. 160. Apuesta pequeño, un tercio. Bueno, hay un SPR de 2. Tal vez podría reisear, pero quizás es mejor dejar que siga liderando las apuestas. Ambas opciones me parecen razonables, pero sí creo que es mejor pagar. Solo pagar. Es un turno interesante. Ojalá mejore su mano. Se había abierto con un asalto y quiso continuar en este flop. Otra vez, apuesta muy pequeña. Tengo dudas. Pero hay que dejarle con la iniciativa. Sí, creo que es la mejor opción. Heads up. 9 no cambia mucho. El rango que intuyo que tiene no se ve beneficiado por este 9. Ojalá tenga unas... $420. Un tercio otra vez. Creo que sí que puedo sacar valor, pero... no sé si me hubiera pagado un raise. Al final he jugado un poco conservadora. Me cuesta intuir el rango de un jugador que no tiene tanta experiencia. No sé si me habría pagado el raise. Quizás me he precipitado pagando tan rápido, pero bueno. Okay, so it wasn't like, yeah, 25 very big ones. That's crazy.
Abre en middle position, jugador que no ha estado súper activo, pero le he visto un par de manos curiosas en las que he echado imaginación. As raised suited en la ciudad grande. Stack de 55, voy a hacer un 3-bet. You are very rich now. Very rich now. How much? You dos? What? How much I pay? Like 5 million maybe. 5. I really didn't count. It's okay. It's okay. I can see everything almost. Por 4 me parece bien. Tenemos un stack parecido. Yo 55 ciegas, el 60. 60 y pocas. Re-raise. Much? 700,000. Es un 3-bet estándar. Es un jugador que está viviendo el mayor deep run de su vida, además. Para él es un momento único. Sé que siente presión, al menos más que yo. No es un random, sabe lo que hace. Pero seguramente la tensión del momento le afecta más que a mí. No tiene pinta de querer foldear, eso seguro. Forbet. A rey de picas. A ver, Irolín nunca está mal, pero contra un rango que estimo tan fuerte, creo que es mejor pagar y ver el flop. Si fuera a rey off, sería una mierda igual, pero igual podría Irolín. Ahora mismo, sí, alguna vez tiene unas 5 suited, pero mayoritariamente tiene reyes. No sé si ases las trapearía. Damas, creo que posiblemente solo pagaría. Y sí, tiene rey también. Pero es un rango muy estrecho el que le estimo. Voy a pagar y reevaluar. 1.5, ¿no? Este jugador me ha dejado claro en previas ocasiones que está en el spot de su vida. Es un momento importante para todos, pero desde luego él es alguien que no va a hacer el loco ni a jugárselas súper frescas aquí. Además, si he pagado es porque creo que mi edge está en el post-flop. Estamos en un SPR de 1.5. En este flop yo no tengo apenas donk, así que voy a chequear.
Sí, chequearé todo mi rango en este flop. Pero teniendo 2 overcards y un backdoor de picas, si mi rival apuesta, creo que debo pagar una calle. Él va a cebetear el 100%. Sí. No le estimo muchos faroles, quizás el 50% de las 5 suites o algo así. 400k es lo que apuesta en 2 millones, un 20%. Bueno, bastante estándar en este forward pot. Sí, tengo un call razonable con mis 2 overcards y el backdoor de picas. Voy a pagar y reevaluar. Vaya botazo. Pero no puedo givapear aquí todavía. Esta carta no cambia absolutamente nada. Pues si apuesta voy a tener una decisión jodidísima. Buah, es que el SPR ya es menor de 1. Y ya estamos en el turn. Si apuesta, voy a tener que tirarme con todo el dolor del mundo. Pero no está muy convencido. Va, por favor, que chequee. ¿Qué manos podría estar chequeando? Bueno, va, primero que chequee. También tengo yo algún trap y eso él lo sabe. Uf, chequea, eso es brutal. Qué buenísima noticia. Este 8 realmente me beneficia más a mí después de esta secuencia. Es que cuando ha chequeado ya descarto ases o reyes tras su cheque en el turn. Podría tener damas alguna vez, eso sí, pero es que son 3 combos. Es que en realidad lo más probable es que tenga la misma mano que yo. A rey. Y en este river creo que si apuesto puedo tirarle de un split. Es que el SPR es enano. No voy a ir all-in, aunque sea un SPR diminuto. Es que creo que represento más fuerza si no voy all-in. Y por otro lado me dejo una salida en caso de que el rival tenga damas y me resuba. Es muy loco, pero es que creo que voy a apostar como un 10º o algo así. Es que es algo que no haría contra casi ningún jugador, pero estoy convencida que esta blocking es suficiente para que folde la misma mano que yo. Y le niego la oportunidad de que sea él quien me blufee. Además es que pienso que este sizing nunca va a ser percibido como farol. La verdad que es cero ortodoxo, pero creo que puede funcionar. Y además es eso, evito que los pocos faroles que percibo que pueda tener me blufen y sea yo la que tenga que foldear. Va a foldear. Va a foldear. Foldeas, rey.
Sí, vamos. Hostia, vaya botazo. Madre mía. Buf. 4 millones de botazo y sin showdown. Va. Cuando se acabe el día volveré a pensar en esta mano. No quiero que ahora me quite foco, pero desde luego es una mano que quiero volver a repasar mentalmente. Pero bueno, ahora no es el momento. Feels good to launch a king high? What? Feels good to launch a king high? Sí, esta última mano es bastante extraña, Leo, pero te ha salido bien, como todas las demás desde que empezó el día. De verdad, parece que nada puede detenerte en este main event. ¡Wow! Ya tienes un stack de 6 millones, 78 ciegas, el doble de lo que tenías hace 4 horas. Mientras tanto, solo quedan ya 136 jugadores, y tras la eliminación de Esther Taylor, ya es oficial. Eres la última representante femenina en liza de Last Woman Standing, una vez más como en 2009. Y hacer paralelismos es irremediable. ¿Superaremos esa 27ª posición? No lo sabemos, pero eso lo veremos en el próximo episodio de La Mente de un Pro.